Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos als Sapiens. Sapiens. Hago esto porque me decía una persona con su muy buena formación. Dice, oye, hay palabras que dices que me teletransportan, entro como en un estado de meditación. ¿Casualidad que las diga o no? Y saludamos a nuestro analista, a nuestro consultor, bueno, una persona que en los últimos programas tengo que decir, Luis Rovira, te saludo primero, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado de estar de nuevo aquí en la radio contigo. Que sepas que los últimos temas que hemos tratado están gustando mucho por el enfoque que se da a la información que tratamos aquí. Yo siempre lo digo, aquí no informamos, es una nueva forma de divulgar, es la neodivulgación y las estadísticas están ahí. Pueden tener cosas buenas, cosas malas, pero nos marcan pues cómo hacemos las cosas y pues en este sentido estoy muy orgulloso, la verdad, Luis. Enhorabuena, te felicito. Bueno, esto es todos. Eres tú, los otros colaboradores, es nuestros amigos y amigas oyentes, los temas que tratamos, que considero que son de interés, que son útiles, no quedan caducados en el tiempo. Pero piensa que yo siempre digo que al César lo que es del César. Quiero decir, tú eres el hilo conductor de este maravilloso programa, en el cual cada día tenemos más oyentes y cada día disfrutamos más, pero mucho más con todo lo que propones para debatir cada día. Porque además, lo que disfrutamos los que venimos aquí contigo, porque no tenemos nada preparado. Todo es improvisado y sobre la actualidad más radiante o incluso nos adelantamos, ¿no? Por lo tanto, a disfrutar. Y espero que nuestros oyentes hoy también sigan disfrutando. A veces dicen que si los temas que tratamos dan miedo. Pero a ver, Luis, sobre el miedo, que bueno, pues hemos vivido diferentes situaciones complejas en muchos campos, llegas a la conclusión que el miedo no existe. El peligro sí que existe, pero el miedo lo creamos nosotros y le damos la magnitud y la potencia que queremos. Pero ¿alguien me sabría definir, Luis, podríamos definir qué es el miedo? ¿Qué es eso tan intangible y tan presente en tantas personas? El miedo es enfrentarse a lo desconocido, aquello que no conocemos. Entonces hay personas que dicen, qué valiente que es. No es que sea valiente, es que afronta las situaciones que tiene, que se presentan y actúa en consecuencia. El miedo lo que hace es bloquear una situación. Y entonces el miedo no. Y además hay una cosa que a mí me encanta de este programa, que es que hablamos cosas que están por venir o que por lo que sea nosotros vemos que están allá y que divulgamos de ellas, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es prevenir e informar, nunca influir a todos nuestros oyentes. Por lo tanto, no tiene que dar miedo. Yo creo que tiene que dar esperanza de solucionar las cosas adelantándonos a ellas, prevenirlas. Y tanto que sí. Y fíjate que ya contigo tenemos 17 o 18 años de colaboración en la radio, o más, porque antes ya estabas en prensa conmigo también. Yo diría desde el 96, imagínate. Imagínate. Hemos tocado temas que yo reconozco que en aquel momento eran contemporáneos, pero que se adelantaban esa palabra que a veces utilizamos, al futuro, y era cuestión de tiempo que sucediera, ¿no? Y por un lado, yo sé que hay gente que le generaba miedo porque me llama, oye, que esto que has dicho es muy fuerte, no sé qué, esto es alarmismo. Y después estas mismas personas hemos acabado haciendo mucha amistad porque decían, Ferran y colaboradores, si os hubiese hecho caso, no me hubiese pegado un patagazo cuando hacíamos el Infoeconomía, aquel programa de economía, ¿no? Que también tocábamos geopolítica, Luis, ¿recuerdas? Sí. Bueno, hay una cosa que muchas veces todos los economistas, los mismos políticos, se basan en las estadísticas. ¿Y las estadísticas en qué están basadas? Puedo utilizar la palabra. Están basadas en el pasado. Y entonces hacen una estadística, miran, cogen promedios y proyectan. Pero cualquier pequeña variante que haya, automáticamente se lo descontrola todo. Y nosotros siempre hemos estado basándonos en las proyecciones, y digo proyecciones de futuro, mirando esos elementos que venían de las estadísticas, pero más añadiendo un nuevo elemento que no estaba previsto porque es nuevo, es la innovación. Y si nos fijamos en la innovación, todo es constante, todo es evolutivo, lo digo así, todo es evolutivo, y a partir de aquí es cuando muchas veces, pues bueno, también nos habremos equivocado, pero mayoritariamente ponemos de antemano
antemano, no digo que acertemos, sino que ponemos de antemano hechos que nosotros vemos que van a venir, pero basado en la experiencia y por poner una variante diferente. Mira, yo sabes cuando superé el concepto del miedo, ¿no? Esta situación que reconozco que puede incluso bloquear emociones, pensamientos y capacidad de reacción. Estábamos por la montaña, en aquellos tiempos que nos gustaba movernos por estas montañas dels Pallars, recurriendo, fíjate tú, ¿no? Lo que era la línea frente de cuando la Guerra Civil, que allí se las dieron durante 6 o 8 meses muy fuerte, y era curioso, ¿no? Porque hacía como un pequeño estudio y veías pues los soldados, ¿no? Que allí se estaban matando entre personas por unos ideales, algunos pues inculcados, otros forzados y otros obligados a luchar. Sacabas muchas conclusiones, incluso veías la climatología, decías, oye, si hoy hace buen día y aquí hace frío, imagínate bajo la tensión. Seguramente que no comían 3 platos y bebían lo que querían, sino malnutridos, las inclemencias del tiempo, órdenes que tenían que acatar unos u otros que tú, si no estabas de acuerdo, te podía costar un pelotón de ejecución o un calabozo. Y también llegabas a conclusiones, Luis, porque iba con una persona que ahora ya está fallecida, pero que estuvo allí, una persona mayor que estuvo luchando, y me decía que allá jamás había visto ningún político en las trincheras, ¿no? Y te hace reflexionar, ¿no? Y esto viene a tenor un poco de lo que vamos a tratar hoy. Luis, recuerdo una persona que salía por la televisión a las 48 horas prácticamente de que Z, lo vamos a nombrar así porque hoy día parece ser que según cómo los algoritmos y sus bots, sus ejércitos de debunkers actúan. Pues Z, 48 horas antes, ni se había planteado un ciudadano de un país de la Europa del Este. Él estaba cenando con sus amigos, sus amigas, y que a las 48 horas su país sería invadido, ¿no? Y ahora hay este miedo que, como decía, no recuerdo quién, pero decía algo así como que el miedo es ese compañero de viaje con el que no quieres hablar y no sabes cómo hacer que se calle, ¿no? Este miedo está en la atmósfera, Luis. Permíteme que haga un pequeño inciso en la palabra miedo. Yo ya en los años 90, en mis cursos de inteligencia emocional, relaciones humanas, mucho antes de Goleman, ya definía el miedo, y para hablar de miedo hablaba de temor. ¿Y de dónde venía la palabra temor? ¿Y qué es el temor? Y ya hablábamos de que el temor tiene 3 tiempos. El temor tiene el tiempo del pasado, del presente y del futuro. Me explico. El miedo o el temor en sí mismo viene del pasado. ¿Por qué? Porque es un hecho, una vivencia o una situación vivida por nosotros o por nuestros padres o por nuestros amigos que nos dicen cuidado, vigila, de que no nos pase con el instinto de protección, ¿sabes? Entonces tú coges eso, aunque lo escuches subliminalmente, pero te queda en el subconsciente. Entonces delante de un hecho presente, cuando vas a actuar o lo ves o crees que lo ves o te están hablando de ello, te quedas bloqueado y no reaccionas. Pero ¿qué es lo peor que tiene el temor? El peor tiene que como te has quedado bloqueado en el presente que viene del pasado, te está condicionando el futuro, porque no actúas, porque no te adelantas. Y entonces te convierte en una persona bloqueada, no en un cobarde, sino que te has bloqueado. Normalmente los valientes en las guerras y esto es por un instinto muchas veces de supervivencia que te saca la adrenalina y te lanzas. Y entonces pues puedes perder la vida o no. Entonces eres un héroe, ¿no? Pero no. Tengamos en cuenta no hablemos de miedo, hablemos de temor. Y lo que hemos de hacer es actuar controlando el temor. Dejarnos de vivencias pasadas negativas que nos bloquean, sino que hoy en día hemos de ver lo que es el temor, cómo es la situación, analizarla y actuar en consecuencia. Es preocuparnos antes de. Es ocuparnos, es adelantarnos a y no quedar bloqueados y vivir en el temor. No digo el miedo, digo el temor. Y creo que es mucho mejor trabajar y actuar en el temor que en el miedo, porque el miedo ya es tarde. Luis, pues donde hay mucho temor, incluso ahora hay miedo. Parece ser que, bueno, pues en Rusia están ahora corriendo, de alguna manera, muchas personas mirando de localizar antiguos búnkeres de la Guerra Fría, otros construyéndose refugios, porque, claro, dices, oiga,
Si donde yo he lanzado una oleada, y invertimos los tiempos, cuando la Alemania de Hitler se lanzó contra la URSS, contra Rusia, y después hubo la contraofensiva, está surgiendo entre la población rusa, bueno, ¿y si ahora van a contraatacar los que hemos atacado? ¿Hay riesgos? ¿Puede haber algo más de lo que puede uno presuponer, Luis? Permíteme que tire unos meses atrás, pocos, pero unos meses atrás, cuando leímos la noticia se informó de que los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, estaban activando todos los refugios que tenían desde la Segunda Guerra Mundial, que las construcciones que habían hecho ya en esos refugios, habían convertido en gimnasios, etcétera, etcétera, pero que lo estaban habilitando por sí, y eso era temor a lo que pudiera hacer Rusia si había invadido Ucrania, no les invadiera a ellos. Ahora bien, después con el devenir de la situación, tal vez el señor Z, como tú decías, que dice aquello que cree que el señor Z, hay un refrán en castellano que dice, cree el PIB que todos son de su misma condición. Entonces él piensa, sí, yo he estado invadiendo, o mis tropas han estado invadiendo, y hemos hecho todo esto. Ostras, ahora estamos retrocediendo, nos están sacando, se están adelantando. ¿Van a cruzar las fronteras y nos van a invadir? ¿Vamos a ser bombardeados como hemos hecho nosotros con ellos? Entonces ya te digo, porque están pensando que lo que yo he hecho me lo van a hacer a mí. Que eso es un derecho humano también. Pero lo que no va a suceder, pues yo creo que no va a suceder, es que vayan más allá de las fronteras en estos momentos. Yo creo que el mundo incluso va a parar, porque obviamente todas esas familias, todas esas personas que tienen familiares muertos, que están afectados, que les han arruinado la vida, tendrían que tener ese derecho de venganza, ese derecho y sobre todo ese odio que les ha quedado dentro hacia el malhechor, ¿no? Hacia el mal. Pero yo creo que no va a suceder. Yo creo que van a llegar hasta la frontera, simplemente los van a expulsar y ya está. Pero claro, el Z, el mal, se cree que todos actúan y actuarán como él. Decía un ruso, dice, bueno, aquí están pasando cosas, pero mientras hay un búnker lujoso en una zona concreta de Rusia, que allí tienen todas las garantías de que pase lo que pase en superficie, no va a suceder nada, ¿no? Y esto también es una injusticia, porque si tú provocas una situación que nadie quería, oiga, aquí tendríamos que recordar lo que dijo Mahatma Gandhi, ¿no? Aquella frase de ojo por ojo, diente por diente. Mahatma Gandhi dijo ojo por ojo y el mundo se queda ciego. Veremos qué acontece. Déjame ponerte algo, Luis, porque, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Bueno, y sube un escalafón más lo que está sucediendo, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Estaríamos hablando de esto, Luis? Papá, ¿qué es la ley marcial? ¿Ley marcial? Luis, cuéntanos. Hombre, la ley marcial por sí misma, que es una frase ya de la antigua Roma, la ley marcial, ¿cuándo se pone? ¿Cuándo se implica? ¿Cuándo? Pues la ley marcial ni más ni menos que se impone ¿cuándo? En un momento excepcional se necesita que el pueblo no pueda salir, no pueda actuar, esté recluido, es controlar absolutamente todo. Y ese control de absolutamente todo, pues en situaciones militares, en situaciones de emergencia, etcétera, 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 ¿no? La ley marcial, bueno, en más de una ocasión se ha impuesto y se impondrá, por descontado. Pero yo en este caso, en dos países que están en guerra, la ley marcial es que es fácil de imponer, porque todo es... Además, la ley marcial, ¿cuándo se pone? Cuando hay que cortar derechos a la población. Así, ni más ni menos, con la excusa de protegerlos. Eso es la ley marcial, es una imposición. Pero bueno, yo te puedo decir que en momentos de miedo, ahora sí te hablaría de miedo, en momentos de miedo hay que regular que ese miedo no haga que la población caiga
¿cómo te diría yo?, en una locura y puede hacer atrocidades, ¿no? Para protegerla. Vale, ahí lo puedo entender, pero no como excusa para los militares. Y Luis, tal como está aconteciendo todo, bueno, salía en rotativos económicos algo que, bueno, hace unos meses atrás parecía imposible, ¿no? Pero parece ser ya que hay constructoras que están, bueno, desatando las alertas tras este boom que hay de construcción impresionante. Y destaca un rotativo que 4 de cada 10 están en riesgo alto, ojo, riesgo alto de impago. Parece ser que puede haber un enfriamiento del mercado de la vivienda y la subida del precio de los materiales que está afectando pues a este buen ritmo que lleva el sector. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Hay un promotor que quiere hacer un edificio y contrata a un constructor, pero antes de contratarlo pide un presupuesto. Y entonces si pide 2, 3 o 4 presupuestos de diferentes constructoras, se acepta y entonces se hacen plazos de cómo se va pagando en los términos diferentes de la misma construcción, ¿no? ¿Qué sucede? Si se había presupuestado por 10, por poner un ejemplo, de golpe, con el encarecimiento de todos los materiales, ahora ese 10 se ha convertido en 15. Yo, como promotor, no acepto que tú me has garantizado eso y que lo hemos firmado, yo te voy a pagar 10, no te voy a pagar 15. Entonces las constructoras en estos momentos, desde hace 2-3 años, están en pérdidas. Además hay otra cosa, si esa constructora, para poder llevar adelante el proyecto, ha pedido un crédito a los bancos, para poder comprar el material de la construcción y después al cobrar devolverlo, automáticamente ahora ¿qué ha pasado? ¿Cómo están los intereses bancarios? Han vuelto a subir. O sea, las pérdidas ponle más pérdidas. Por lo tanto, es el perro aquel que se muerde la cola. Automáticamente, pues sí, no las constructoras. Yo te diría que la gran mayoría de empresarios están en riesgo. Y no quiero ser fatalista, sino que, además, fijaros que normalmente los bancos centrales, para contener la inflación, para contener el consumo, lo que hacen es subir los intereses. Pero fijaros qué despropósito, lo hemos dicho siempre. Si ahora la economía está funcionando, se trabaja, las fábricas trabajan, las constructoras, todo trabaja, estamos generando riqueza en general. No digo beneficios, digo riqueza a toda la población. Entonces, cuando cortamos, y yo sé que muchos economistas me lo van a discutir, pero dejémonos de tonterías, y lo digo así, dejémonos de tonterías. Si cortamos y subimos los intereses para que la gente no compre, para que no gastemos, entonces, ¿qué sucede? Si no giramos el dinero, no hay beneficio. Si no giramos el dinero, las fábricas producen menos, por lo tanto necesitan menos empleados. Y por lo tanto, lo que sucede, el efecto que hay es que automáticamente, y esto lo podemos estar viendo desde hace unos años, ni más ni menos, que la clase media está desapareciendo, porque se están cargando el trabajo. Y entonces, todos aquellos que consiguen un nuevo trabajo, de beneficios que tenían por su esfuerzo, por su trabajo, ese intercambio de dinero, de horas de mi trabajo, de mi productividad por un dinero, automáticamente se están consiguiendo ni más ni menos que contratos basura. Y eso se dice, no, es que así bajan los costes de producción. No nos engañemos. Qué falta de previsión, vaya, pero garrafal, es suspenso con muy mala nota. De dejar aquellos años de invertir en los propios países y deslocalizar toda la industria textil, tecnológica, conductores, semiconductores y semipuñetas, porque la verdad es así, dejando que se fueran todo lo que generaba riqueza, porque que un trabajador necesita vivir, necesitas pues unos equipamientos, se estropea, me invento, la lavadora, hay que repararla o comprar, mueves la economía, lo que dices tú, y se fue todo el know-how, esa palabra que se usaba tanto, el know-how, a precio regalado, y ahora en palabras normales, conocimiento.
Y resulta que ahora falta de todo porque no tienes nada. Y lo que ya es el colmo de los colmos es que ya... Bueno, mira, no voy a decirlo, prefiero que te pronuncies tú si me has leído el pensamiento. No, es que hay una cosa que es cierta. Incluso diría que hace unos cuantos años ya la hablamos en algún programa que otro. Como las empresas, las SAs, las grandes compañías se enfocaron al beneficio inmediato, decidieron lo que tú decías mismo, ¿no? Las fábricas de tejidos, etcétera, etcétera, de componentes también, todo hacia el Próximo Oriente, todo hacia Japón, Corea, etcétera, etcétera. Lejano, perdón. Entonces, automáticamente, ¿por qué? Por costos. Por costos. Esos costos lo que hacían que teníamos beneficios inmediatos. Una cosa, Luis, si hay países que ofrecían, mira, te cedo el solar gratis, no pagarás impuestos durante un montón de años, la contribución, etcétera. Te ponemos facilidades para que vengan los trabajadores. Facilidades. Oiga, y el país emisor no tuvo los cataplines, para no decir los melocotones, ya nos entendemos. Decir, no, voy a hacer lo mismo para que se me quede mis ciudadanos, mis conciudadanos, sus familias, el conocimiento, el saber. No. Las grandes corporaciones, las grandes multinacionales no hablan de población, no hablan de conciudadanos, hablan de daños colaterales. Y con perdón de la expresión, les importa un pimiento. Ellos solo van a los beneficios que van a generar en ese ejercicio anual, porque como están produciendo en lugar de a 1 a 0,3... ese diferencial son beneficios. Y esos beneficios, los directivos de las grandes multinacionales o corporaciones, son comisiones para ellos de fin de año. Son beneficios anuales a su bolsillo y eso mismo a los accionistas. Es lo único que miran. La población no se mira. Pero fijaros que los japoneses y los coreanos ya decían hace unos cuantos años, qué tonta que es Europa, que está poniendo todo en nuestras manos. Se están quedando sin nada. Y van a estar dentro de 20 años en nuestras manos. Y eso es ahora. Luis, nada, nos quedan 2 minutos de programa. Vamos a hacer una conjetura, Aquí los amantes de las teorías de la conspiración a lo mejor se encuentran a gusto, pero dijimos, en el momento que baje esta situación provocada por ese microorganismo, porque digámoslo así, cuando empiece a menguar, puede surgir algún conflicto económico, militar, esto lo dijimos en la radio. Y así sucedió. Cayó en febrero de este año, del 2022, y patapum, un país invade a un país vecino, primos hermanos, como quien dice. Ahora es noticia, en China, parece que hay, un rebrote espectacular. Se están confinando ciudades como, por ejemplo, Guangzhou. Me gusta esta palabra, Guangzhou. Que es un centro manufacturero de China que ha confinado a millones de personas mientras los 4 microorganismos del apocalipsis están cabalgando. De subir los rebrotes del innombrable, ¿puede esta guerra acabarse en un momento? Porque imagínate que empieza a infectar a los soldados, a sus mandos, la cadena mando, etcétera, o las fábricas de producción de armamento. ¿Esto puede tener los días contados? Hombre, lo que estás hablando es pura especulación, pero puede suceder, como toda especulación. Si pasase, pues sí, entonces sí que habría bajas. Pero lo peor de esto es que si no se controlase esas fuerzas que están en el frente, ¿cómo se podía transmitir rápidamente el innombrable? Estamos viendo ya que en todas las ciudades, en todos los países, hay pequeños rebrotes. Y está afectando a mucha población otra vez. Por lo tanto, no está controlado. Por eso los chinos, que ellos son tan severos en todo esto, cierran ciudades. Hemos visto imágenes de cómo muchos ciudadanos y trabajadores están saliendo y escapando donde están confinados. ¿Te das cuenta un poco el efecto boomerang? Hablábamos de que se había ido a la industria y ahora la industria dice, oiga, a ver si cada 2x3 tengo que parar la producción. No sé si nos explicamos. Y para acabar, en 30 segundos, salía publicado en el rotativo 20 minutos algo muy curioso sobre la venta de, un búnker ante una posible amenaza nuclear en el Reino Unido por 28.500 euros.
¿Tú crees que esto va a ser otra, no sé, fuente de inspiración en el sector inmobiliario? Es decir, vendo casa con búnker o vendo búnker. ¿Puede ser un nicho de mercado? Más que un nicho de mercado, es un valor añadido. Ese valor añadido es que, claro, como no quiero utilizar la palabra esa que decíamos antes, sino temor. El temor, el miedo, ahora sí lo voy a decir, es el mejor vendedor que hay. Por lo tanto, sí, es un valor añadido ante la situación actual. ¿Algún apunte más, Luis? Sí, tanto. Pensad que como mi faceta de vendedor es muy fácil vender delante del miedo. Si tú tienes un temor, tienes una situación X y yo la sé, me será muy fácil, de una forma indirecta, hacer que tú pienses en ese miedo que tienes, pero yo te daré la solución. Y si yo te vendo una solución a tu miedo, a tu temor, está vendido. Es más, si no tengo dinero, pediré un crédito, por muy caros que estén, etcétera, etcétera. Porque no es que no tengamos dinero, no hay deseo. Y el miedo crea deseo. Luis Rovira, como siempre, muchísimas gracias. Hasta pronto. Y amigos y amigas, hoy querría acabar con una cita que dijo Nelson Mandela, que sufrió mucho, y dijo algo tan interesante como que el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.